Buenas noches, qué pena de antemano. Muchas gracias a los asistentes a nuestro primer día del simposio. Tuvimos casi 500 personas en forma constante en este primer día y terminamos con un poco más de 200. Rodrigo, muchas gracias también por tu asistencia, por el apoyo a este congreso. Y no olviden que mañana tenemos el segundo día de simposio. Empezamos a las 7:30 de la mañana con la pauta comercial y a las 8 empezamos con las conferencias. Rodri, yo te hago una pregunta. No hay duda que cuando nos enfrentamos los nefrólogos, los médicos generales, los médicos de enlace en los programas de protección renal a pacientes con estadio 3B y 4, uno de los grandes dolores de cabeza es el manejo de la hiperglicemia en los pacientes. El manejo de la insulina no es fácil y sobre todo cuando los pacientes tienen esquemas basales bolo, las hipoglicemias, el monitoreo, las 4 punciones del día, en fin, lograr un manejo integral es difícil. Con estas nuevas alternativas de mezcla de insulina basal con agonista GLP-1, ¿qué tanto se podría retirar o qué porcentaje de pacientes podrían retirar los bolos de insulina y facilitarles la vida? Excelente, Juan. Gracias por tu pregunta. No, efectivamente, creo que una de las principales limitantes para lograr los objetivos de glicemia en el paciente son esos episodios de hipoglicemia y de variabilidad que están definitivamente asociados. Si a eso le sumamos el riesgo de hipoglicemia que tiene el paciente renal, que por distintos mecanismos estos pacientes presentan un mayor riesgo de hipoglicemia que los pacientes diabéticos sin compromiso renal. Entonces esto aún dificulta más el manejo de estos pacientes, sobre todo en sus fases avanzadas. Y bueno, tú mencionabas algo muy importante, esos esquemas complejos de múltiples aplicaciones que de alguna manera dificultan la adherencia de los pacientes al tratamiento. De tal manera que el ofrecerle al paciente una opción novedosa, una combinación como esta que mencionamos, nos permite no solo simplificar el tratamiento, hacerle la vida más fácil al paciente, sino que a través de la combinación de dos medicamentos vas a potenciar el efecto de cada uno y a disminuir los efectos adversos que tiene la utilización de esos monocomponentes por separado. Cuando utilizamos la insulina por separado, tenemos el inconveniente del peso. Cuando utilizamos los análogos LP1 por separado en pacientes con enfermedad renal, tenemos la limitante de los efectos gastrointestinales adversos. Entonces, estos efectos adversos se limitan por la combinación. En cuanto a la pregunta puntualmente del retiro de los bolos, bueno, mira, realmente no hay estudios que nos permitan sacar una conclusión definitiva. Sí hay estudios de eficacia que han comparado en pacientes mal controlados con insulina basal la iniciación de una combinación versus esquema basal bolo. No hay diferencia en cuanto al control glicémico. ¿Qué ventaja obtenemos con la combinación? Menos riesgo de hipoglicemia y te ahorras dosis de insulina. Entonces creo que esto es un beneficio importante. Ahora bien, no hay ensayos clínicos, pero sí hay estudios de vida real, Juan, que han evaluado pacientes que venían previamente controlados con esquemas complejos, basales bolos, y se desescalaron a combinación fija. Y resultados interesantes, durante esta fase de escalamiento no se logró demostrar que el paciente se descompensara desde el punto de vista metabólico. Se logró ahorrar dosis de insulina e incluso se dieron reducciones adicionales en la hemoglobina glicosilada. De tal manera que yo creo que es una opción y los estudios reales son muy importantes, la evidencia que nos dejan por la validez externa y son complementarios a los ensayos clínicos. Juan. Perfecto. Rodri, te quiero hacer una pregunta que la he escuchado en foros que se la hacen a los endocrinólogos, pero que no se la he escuchado que se la hagan a un nefrólogo. ¿Tú crees que en los pacientes con enfermedad renal avanzada llegamos al final de la insulina NPH? A la luz ahora con U300, con Degludec, ¿será que es un exabrupto seguir formulando insulina NPH? ¿Será que llegamos al final del uso de este tipo de insulinas, sobre todo hablando de nuestra población de renales? ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu posición? Indudablemente que las insulinas de nueva generación tienen un perfil farmacocinético más predecible, más estable y son opciones de tratamiento, yo diría que más seguras.
y así lo muestra la evidencia, los estudios de farmacocinética. Sin embargo, cuando estamos en la práctica, vemos que no siempre eso es así. Y en mi práctica personal incluso tengo pacientes con insulina NPH que están bien controlados, Juan, y de hecho no se las modifico. E incluso en algunas ocasiones hemos intentado pasar a los pacientes a insulinas análogas y hemos visto incluso retrocesos en el control metabólico. Entonces, realmente, si hablamos de seguridad, indudablemente la evidencia está en favor de los análogos totalmente, y pensaría yo que las insulinas de primera generación estarían un poco relegadas. Sin embargo, siguen siendo una opción, sobre todo en algunos pacientes en terapia de reemplazo renal como la diálisis peritoneal, donde tú buscas de pronto evitar un efecto duradero en las insulinas dependiendo de la prescripción que tenga el paciente. Entonces yo diría que la insulina NPH no está en el olvido totalmente. Sí, definitivamente su prescripción es menos frecuente, obviamente por toda la evidencia que tienen estas nuevas insulinas, pero hay un nicho de pacientes que seguramente se benefician de continuar con su insulina NPH. Bueno, excelente, doctor Rodrigo. Respetando ya el tiempo de nuestros asistentes, tenemos planeado acabar a las 7:10, son las 7:20, estamos cansados, es viernes. Nuevamente los invito mañana, 7:30 de la mañana, tendremos 2 bloques supremamente interesantes. Y bueno, esperemos que no se lo pierdan. Gracias también a la industria que nos ha apoyado y feliz noche para todos. Nos vemos mañana.